¿Cómo fue el proceso de repoblación de las comunidades? Comenzó ahí por el 86. Se comenzó con el Varillo, en el cantón El Platanar, y posteriormente Copapayo. Este, como durante la guerra había sido desalojada la población de sus lugares y mucha gente estaba en Honduras, en los refugios de Honduras y en unos refugios aquí en San Salvador. Entonces la población siempre estaba organizada y siempre habían organismos que representaban estas organizaciones, esta población. Entonces el esfuerzo en realidad en ese tiempo de que la población regresara a sus lugares tenía dos objetivos. Uno, que la población regresara, sacarlas de esos refugios y que viniera a vivir a los cantones, a sus lugares, y que tuvieran una vida diferente, pues porque allí estaban como encarcelados, encerrados y todo eso. Entonces la idea era que esta gente regresara de nuevo, de donde la habían sacado. La gente salió por la represión del ejército, por los bombardeos, después que murió mucha población civil. Al final, pues esta gente, el FMLN permitió que esta gente saliera a los refugios. Algunos fueron capturados y después de capturados el ejército, los que no asesinaban, pues mandaban a la población a estos refugios. Y el otro objetivo era que la población cultivara y que, bueno, y que sirviera como una fuerza política, digamos, en las zonas de control del FMLN, que vinieran y que hubiera ese contacto de la población con el ejército guerrillero. Entonces, en ese tiempo el ejército se trazó un objetivo que era sacar a la gente de las zonas de control, a la población, porque ellos decían que la guerrilla resistía porque había población civil que cultivaba y que les daba alimentación. Y en realidad tenía razón porque la gente cultivaba y ese cultivo servía hasta para la guerrilla, pues. Entonces después el objetivo era que esa gente regresara y que siguiera dando el aporte, pues, de apoyo a la lucha. Entonces así fue como esta gente empezó a regresar. Y la idea era que la gente estuviera aquí en el país, pues, y que mantuviera siempre el espíritu de lucha en la organización a la que pertenecía, porque la gente en Honduras estaba y allí prácticamente estaba sin hacer nada, encerrada. Aparte del FMLN, ¿cuáles fueron las organizaciones que les ayudaron a ustedes a la reconstrucción de las comunidades? Estas organizaciones existían siempre de antes. A nivel nacional teníamos a CRICDES y aquí a nivel local, regional teníamos a Progreso. Estaba el CRC a nivel de gremio. Y a nivel de ONG estaba Acordes, estaba Redes, eran originarias esas organizaciones de aquí del país y de Suchitoto. Era todo un esfuerzo, o sea, gremial, ONGs y la organización social. De ahí hubieron otras organizaciones que ayudaron para que la población regresara. Ejemplo, esta organización que era de ARNUR. Había mucha gente que se solidarizaba con la población que estaba en los refugios. Entonces hubo un apoyo de personas a nivel internacional, ¿verdad? Personas individuales y organizaciones. Esta organización de ARNUR es grande, ¿va? Entonces con el apoyo de todas estas organizaciones y la misma organización de la población, el apoyo de derechos humanos, porque ya en ese tiempo
ya se estaban negociando paquetes de respeto a los derechos humanos. Entonces, y eso contribuyó bastante para que la gente lograra pasar los retenes que tenía el ejército, porque hubieron lugares donde la población se le detuvo hasta 8 días. Hubo gente que pasó hasta 8 días ahí en La Guara, ahí en Colima, en los retenes, gente que venía a repoblar y no la dejaba pasar el ejército. Entonces, claro, eso fue posible a través de la organización de la población, el apoyo de organismos internacionales, y algunos acuerdos que el FMLN ya tenía sobre respeto de derechos humanos con el gobierno. Y a partir de 1994, cuando usted ya comenzó a trabajar con la municipalidad, y decidieron ordenar las comunidades por zona. Como la zona rural aquí había quedado deshabitada, cuando las repoblaciones se iniciaron, entonces se fue tratando de ubicar a la gente en lugares más accesibles. La idea esto del nombre de comunidad es viejo. Esto no viene después de los acuerdos para acá. Este nombre de comunidad surgió cuando los padres jesuitas en Aguilares trabajaban en lo que era la zona del Painal y Suchitoto. Estos sacerdotes jesuitas que estaban encabezados por Rutilio Grande, ellos comenzaron en los años 70, años 74 para acá, 74 al 80, comenzaron a trabajar las comunidades cristianas. Y estas comunidades cristianas, las características o por qué se le decía comunidades cristianas, porque eran población que estaba siendo preparada a nivel cristiano con conocimiento de la Biblia y del Nuevo Testamento. Entonces, estos sacerdotes jesuitas desarrollaron un esfuerzo de crear las comunidades cristianas. Daba a entenderse, más bien dicho, de que esta población organizada en una comunidad cristiana eran ya personas con una claridad más a fondo de lo que era el cristianismo. Después que se empezó a repoblar, aquí se le empezó a poner a cada población que venía a repoblar a Suchitoto, se le ponía la comunidad. Y allí se fue perdiendo lo que antes existía, el nombre de los caserillos y de los cantones. Sin embargo, lo de los cantones se conserva. Lo que vino a sustituir este nombre de la comunidad fue a los caserillos. Porque antes decía el caserillo Los Cáceres, el caserillo San Antonio, por poner un ejemplo, el caserillo tal. A veces los caserillos tenían nombres de familias grandes de esos lugares, que tal vez un caserillo se componía solo de una familia, digamos. El cantón El Platanar tenía un montón de caserillos. Hoy tiene varias comunidades. Lo de las zonas es un ordenamiento territorial que va más que todo con el objetivo, nosotros lo hicimos del 94, la municipalidad lo hicimos en la época que yo estaba ahí, que comenzaba en el 94. Más que todo esto se hizo en base a una planificación municipal que consideramos que era necesaria para lograr una mayor participación de la población, con el esfuerzo de que la gente participara en diferentes temas que tiene que ver con el desarrollo local, con el desarrollo comunal y el involucramiento de la población, darle una organización zonal, construyendo una directiva zonal, y que esta directiva zonal
aglutinaba los caseríos o las comunidades más cercanas, que comparten en gran medida las mismas necesidades. El objetivo nuestro era que a nivel zonal, de esa directiva zonal, se involucraran en colectivo en plantear esos problemas y proponer soluciones a la municipalidad. Entonces eso nos permitía a nosotros, nos facilitaba los cabildos y las consultas populares, porque nosotros hacíamos 8 cabildos y nos acercábamos a la gente, porque antes se llamaba la población Juchitoto. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a crear la zona y vamos a desarrollar planes zonales. Nosotros queríamos hacer una actividad informativa o ir a discutir una problemática, convocábamos a la zona. A veces convocábamos las directivas, si una zona tenía 8 comunidades, entonces ahí reuníamos 8 directivas. Y si queríamos un cabildo o una consulta, hacíamos el cabildo por la zona. Toda la población de esa zona la juntábamos allí para mayor organización y lograr una mayor participación. Una visión bastante buena porque antes la gente vivía bien dispersa. Juchitoto prácticamente eran haciendas. La población que vivía más que todo en las zonas más rústicas. Digo rústica en los terrenos más quebrados, y las mejores tierras eran propiedad de los hacendados. Hoy con lo de la repoblación, ya la población se fue ubicando en lugares más accesibles, a la orilla de las carreteras, que facilitara visitar más fácil a la gente y que facilitara también llevarles los servicios a la población. Y lo de las zonas, precisamente eso es lo que buscaba la creación de las zonas, hacer una planificación mejor del crecimiento de la población de Juchitoto, para que llevar los servicios sea más fácil, menos costo. Del 70 al 74, Juchitoto, según los datos de población, tenía alrededor de 40,000 habitantes. Lo más duro de la guerra, que la población salió y todo eso, llegó a quedar quizás unos 6,000, 8,000 habitantes. O sea que mucha gente murió, otra gente fue. Prácticamente la población que durante en guerra había, podríamos decir, el pueblo, Colima, San Francisco, porque Colima y San Francisco prácticamente fueron como pequeños refugios, donde la gente se quedó allí. Y un cantón de aquí, de Juchitoto, que se llama Palacios. En Palacios quedó otro grupito de gente. Los demás cantones, la gente que había era gente perseguida por el ejército. Si había población civil, andaba huyendo siempre. ¿De dónde más venía la gente que repobló Juchitoto, las comunidades? Mesas Grandes, Calle Real, y algo otra gente que estaba dispersa en el país, que se daba cuenta que venía una gente a repoblar un lugar y ahí se venía. La población antes de la guerra era gente solo de Juchitoto, y hoy ya no es solo nativa de Juchitoto, porque ya de Mesas Grandes, de allí vino las redadas que se venían, y ahí ya venía gente de Cabañas, gente de Chalate. ¿En qué año fue que repoblaron más comunidades? Porque como fue un proceso, ¿verdad? Los años que entró más gente aquí fue del 86 al 88. Por ejemplo, Copapayo tenía una gran cantidad de población. El Barillo. Fueron como los 2 puntos, digamos, más importantes de repoblación. Después de los acuerdos de paz, fue que se pobló más lugares,
pero ya esas repoblaciones salieron de estos mismos lugares. De la población que vivía en Copapayo repoblaron el sitio Cenícero. De ahí salió gente para Milingo. Del Barillo tiró gente para otras comunidades que se formaron allí. Pero ya la gente de la repoblación, cuando los acuerdos de paz, la gente que estaba, ya la mayoría ya había entrado. Ya estaba conformada las comunidades, las personas sobrevivían siempre de la agricultura o de otros trabajos, o cómo sobrevivían. Siempre han vivido de la agricultura. Las repoblaciones aprendieron alguna gente algunos oficios. En mesas grandes les enseñaron, entraron con algunos talleres que lastimosamente se perdieron. Por ejemplo, Copapayo entró con un taller de zapatería, con odontología. A la otra actividad que se dedicaron, que a la que antes no se dedicaban, era la pesca. Más que todo las comunidades que están a la orilla del lago. Entonces la pesca y la agricultura en esos lugares, pero lo que predomina es la parte agropecuaria, la parte agrícola. Siempre para la cuestión de los créditos y de ayudarle a la gente para cultivar, prácticamente ya han sido las ONGs. Las ONGs que conseguían fondos con la cooperación internacional, fondos no muy comprometidos, pues donaciones, en algunos muchos casos, ayudaron no solo a repoblar a la población, sino también para que la gente cultivara. A lo que le apostamos en realidad como municipalidad fue al tema de los vías de comunicación, los caminos, calles, agua potable, que es lo básico, la energía eléctrica, las escuelas y vivienda, porque se hizo bastante vivienda. Entonces ese fue como la municipalidad prácticamente en todo el tema que es reconstrucción de todo, porque como no quedó nada, y no había. Antes Suchitoto, antes de la guerra, la población nunca tuvo agua potable, nunca tuvo energía eléctrica. Lo que tuvo algunas escuelas, sí, pero los demás servicios no. Pues allí la municipalidad en realidad es en avalar y en apoyar la gestión de las ONGs. ¿Verdad? Porque siempre la municipalidad siempre tiene que dar un aval para respaldar, más bien dicho, la gestión de una institución como una ONG. El alcalde o el consejo municipal respalda con una carta para que esa institución gestione y le aprueben los financiamientos para apoyar a la población. Antes de que viniera la repoblación del Barillo y de Copapayo, la guerrilla se le hacía más difícil su abastecimiento, porque si apoyaba en ese tiempo la guerrilla, nos apoyábamos en los pueblos periferios a la zona de control, a colaboradores que habían cerca de la zona de control. Siempre la guerrilla teníamos y había que caminar, había que ir a buscar a esa gente, había que salir, había que arriesgarse un poco más. Y el abastecimiento se conseguía, pero con más dificultad. Por poquitos, era bien difícil. Claro, cuando esta población llegó y repobló esos lugares, esta gente salía al pueblo ya legal. Y como era bastante, pusieron sus tiendas en sus comunidades. Y ya entonces la población venía, compraba, y ya no solo para ellos, porque llegaba la guerrilla, llegábamos nosotros a las tiendas y desocupábamos sus tiendas. Allí compramos, allí nos abastecíamos. Y claro, la población comenzó a producir, a sembrar granos básicos entonces ese maíz, pues en vez de que lo vinieran a vender al pueblo, pues nosotros mismos le comprábamos a la gente. Entonces fue en realidad una gran ayuda.
Y también para eso sirvieron las repoblaciones, ¿va? Para que la gente que estaba en el monte en algún momento tenía a sus familiares allí y ya llegaba, pues como que, así como cuando uno llega a un pueblo, ¿va? Porque ya la gente cuando regresó, que había sido gente que había andado ahí en el monte, pero ya cuando vinieron, ya ellos ya venían incorporados a un sistema ya diferente, pues, ¿verdad? Ya no era gente que se le corría al ejército, ¿va? Ya no. La gente trabajaba al inicio en colectivo, hacían los trabajaderos en colectivo, como una cooperativa. Después de los acuerdos de paz que se le dio a la gente su parcela, eso fue bien importante porque las haciendas en Suchitoto desaparecieron y Suchitoto se convirtió en campesinos pobres con su parcela de tierra cada uno. Aquí en su mayoría la gente tiene su parcela de tierra. Antes no lo tenía. Las haciendas ya no existen. Entonces hoy que se le dio parcela a la gente, bueno, hoy la población cultiva, pues cada quien tiene su parcela, cada quien cultiva. Lo importante después de los acuerdos es que la gente tuvo derecho a una parcela de tierra, que al inicio comenzó a trabajarla en colectivo en algunos casos y hoy después la trabaja cada familia. Claro, esta situación que se dio en Suchitoto no se ha dado, en realidad no se ha dado a nivel general del país, ¿verdad? Sino más que todo en las zonas conflictivas como Suchitoto, en algunos Chalatenango, Cabañas, algún San Vicente, algunos lugares donde en realidad la guerrilla tuvo control y tenía como la capacidad de exigir, por ejemplo, y que tenía combatiente al que tenía que, según los acuerdos, darle una parcela de tierra. ¿Vea? Y también población civil que fue beneficiada.